¿Cómo hace un trabajador o una trabajadora si no sabe la semana que viene dónde va a vivir para poder ser efectivo en su desarrollo laboral? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos arrancando otro Contame aquí en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Y en este caso, bueno, para tratar un tema que nos atraviesa. Nos atraviesa porque somos o hemos sido alguna vez inquilinos o conocemos a alguien que es inquilino, que tiene dificultades hoy para pagar el alquiler y ni hablar de la posibilidad, del sueño de tener la casa propia. Para hablar de este tema y profundizar y tratar de analizar qué es lo que pasa también en la ciudad de La Plata, una ciudad donde muchos estudiantes llegan con la ilusión de terminar su carrera y en ese trayecto obviamente alquilar un departamento, un espacio donde estudiar y donde vivir durante esos años. Para analizar esta situación aquí en la ciudad de La Plata y también en el resto de la provincia de Buenos Aires estamos recibiendo a Diego Fernández Camillo. Él es presidente de la Asociación Platense de Inquilinos. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo va? ¿Bien? Bien. Cada vez menos, te escuchaba recién, bueno, son cada vez menos más difícil, ¿no? Los que pueden acceder a la casa propia, ¿no? Sí, pensaba que, bueno, es una ilusión. Uno supone que es difícil, que es como el sueño cumplido tener la casa propia. Ahora ese sueño parece cada vez más lejano. Cada vez más lejano y también todo lo que fueron los números censales y el análisis de ello que nosotros con la asociación lo hacemos. Censo 2001, censo 2010, censo 2022, ya del 91 veníamos analizando respecto a los censos, una situación también de acumulación de las propiedades en menos manos. La cantidad de propietarios en la Argentina han bajado. Claro. Estamos hablando que en los últimos 22 años prácticamente han bajado de un 74% a nivel país a un 64%. Decimal más, decimal menos, pero casi estamos hablando de 10 puntos menos de cantidad de propietarios y propietarios en la Argentina. Ahora, lo que vos decís es que hay propietarios que tienen varias propiedades y eso significa que son más inversionistas que aquel que cumplió el sueño de la casa propia. Sí, el análisis ahí puede ser bastante diverso. No solo eso, sino también que muchos que quizás podían heredar la propiedad, la han dejado de heredar, la han repartido. Claro. Porque muchas veces no hay un solo heredero. Entonces, ese análisis quizás tiene varias ramificaciones, pero si vemos el grueso de ese análisis es que, y paralelamente a ello, vemos que se ha duplicado la cantidad de trabajadores y trabajadoras que acceden al hogar mediante el alquiler, hacemos un análisis que, como bien decías hoy, el sueño de la casa propia es cada vez más difícil. Sí, y además uno ve, el caso de la ciudad de La Plata, no hay ninguna duda que ha habido un boom inmobiliario, y en la ciudad de Buenos Aires también, pero en la ciudad de La Plata uno ve torres, donde antes había una casa, ahora hay un edificio con 100 departamentos. Es muy fuerte. El desarrollo inmobiliario en la ciudad de La Plata y en el Gran La Plata también, sobre todo si hablamos de la zona norte, de la zona que va hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires, es muy grande. En los últimos 20, 22 años se ha visto un gran crecimiento, ¿no? Se ha visto grandes desarrollos donde después no coincide con quienes las habitan, porque claro, muchas veces hasta nos encontramos que son viviendas para la especulación que están vacías. Exacto. Sin ir más lejos, yo tiempo atrás, donde uno de los lugares que alquilaba era una torre de un edificio de 2 torres, de lo cual el 50% de esas viviendas estaban vacías y estuvieron vacías durante un largo periodo. 2 años de alquiler, imagínense, claro, esos 2 años sabíamos que estaban vacíos. Uno supone que hay alguien que está perdiendo, pero no. Pero no. ¿Por qué? Porque también eso es lo que decíamos hoy. El propietario se redujo en Argentina y ese pequeño propietario que muchas veces, sobre todo la época de mi hermano mayor, de mis primos, de mi vieja, de mi viejo, se alquilaba quizás de forma mucho más directa a veces. Claro. O se conocía también a esa pequeña inmobiliaria de barrio, sí, donde los propietarios que eran conocidos en el barrio iban y dejaban sus casas para el alquiler y era un contacto mucho más directo. Eso se ha perdido con el tiempo, se pierde cada vez más y no sabemos a quién le estamos alquilando. Eso también es una realidad paralela a todo esto que venimos dialogando. Diego, ¿cuál es la situación hoy en relación también a la situación económica, ¿no? Porque se suele decir, bueno, ahora hay menos inflación, este gobierno ha logrado de alguna manera frenarla, y eso supondría que el inquilino está un poco más tranquilo. Ahora veo que hay contratos que se actualizan cada 2-3 meses, con lo que la inestabilidad es ficticia. Sí, porque
El tema habitacional en Argentina, respecto a lo que es la arista alquileres, ¿no? Siempre se habló de una cuestión de consumidores, siempre se habló de una cuestión mucho más desde el mercado, y no del problema real, que es un problema habitacional que estamos teniendo en la Argentina. Claro. Entonces, nosotros desde el Movimiento Nacional Inquilino, de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas, veníamos diciéndolo ya del año 2020, inclusive con la votación de la Ley 2020 de alquileres, sus modificaciones, que después nosotros ahí también trabajamos y colaboramos bastante con senadores y senadoras de la Nación para esas modificaciones en el 2023, pero decíamos que esto no era un problema que se iba a solucionar con una ley de alquileres. El tiempo nos dio la razón, lamentablemente nos dio la razón, porque el problema es de un déficit habitacional muy grande, de una crisis habitacional argentina. ¿Faltan viviendas para sectores populares o para sectores medios? Sí, pero a la vez se sigue construyendo. A la vez sigue habiendo cada vez más viviendas, pero entendemos que son viviendas construidas pura y exclusivamente para la especulación, para las arcas de quienes decimos nosotros son los dueños del ladrillo, y no para construir hogares. Entonces, una Argentina de esas características, si nosotros pensamos en nuestra Constitución Nacional, en los pactos internacionales, ¿no? Los cuales justamente vienen a hablar del derecho universal, del derecho básico a la vivienda, no lo vemos reflejado. No lo vemos reflejado, y muchas veces decimos que quienes alquilamos, porque por eso nos han tratado muchas veces como consumidores. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras. No somos un cliente. Somos trabajadores y trabajadoras, claro, que construimos. Entendemos que construimos nuestro Estado-Nación, nuestra ciudad. Que pagamos nuestros impuestos. Que pagamos nuestros impuestos. Que consumimos en nuestro barrio. Exactamente. Entonces, ¿cómo hace un trabajador o una trabajadora si no sabe la semana que viene dónde va a vivir para poder ser efectivo en su desarrollo laboral? Fuese cual fuese su desarrollo laboral, ¿no? Diego, ¿cuál es el porcentaje de platenses o de vecinos y vecinas, estudiantes, por ejemplo, que llegan a La Plata, que están alquilando hoy? Hoy en el casco urbano tenemos el número más grande a nivel país. En el casco urbano, los platenses, bueno, yo en mi caso, 38 años de platense, nací, viví, creo que me moriré en esta ciudad, la cual amo un montón. En el casco urbano, en el cuadrado perfecto, como decíamos, el 47%. Es una locura. Casi el 50% de la población del casco urbano alquila, lo que se denomina casco urbano. También es cierto que probablemente algún propietario tiene esa vivienda que le sirve ese alquiler para, cerrar un ingreso más o menos digno, porque quien tiene una jubilación... Exactamente. Muchas veces, y son los que sobre todo se han desprendido de las propiedades, porque les generaba este inconveniente, y se han desprendido inclusive a valores, bueno, para quienes pueden acceder... Muy por debajo del valor que ellos la han construido, o del mercado en sí, que el mercado en verdad ponía números que sabemos que eran meramente especulativos, porque sobre todo... Post pandemia, las propiedades habían bajado casi en un 40%. Hoy volvieron a subir un poco, pero claro, bajaron, decían eran accesibles. ¿Accesibles para quiénes? Para quienes habían... Primero, sabemos que el suelo en la Argentina, a partir de la última dictadura cívico-militar, se dolarizó. Bien, las propiedades se dolarizaron. Entonces, quien había podido ahorrar, y en dólares, y una suma que no cualquiera podía acceder, ¿no? Estábamos hablando que el metro cuadrado usado se estaba vendiendo en casi 700, 600 dólares. Cuando ese pequeño propietario seguramente le había construido, como históricamente fue, $1.000 el metro cuadrado. Bien. Hay gente que está dejando, hay inquilinos que están dejando la propiedad, achicándose, viviendo con otras familiares, sí, volviendo a la casa de los viejos. Y es donde surge muchas veces, hoy lo charlamos detrás de la cámara, surgen muchas veces lo que son las enfermedades sociales, ¿no? Donde estás hacinado, donde no tenés tu lugar de esparcimiento, y eso también genera después un clima en nuestra ciudad o en la sociedad en sí misma, ¿no? Muy dificultoso para poder desarrollarnos, vivir y potenciarnos como país, como ciudad, como provincia, como país, ¿no? Para que entendamos ese orden que muchas veces no se entiende, pero es fundamental. Sí, claro. Si hablamos de ser un país productivo y pujante, realmente si entendemos que a nivel país casi el 22% registrado, estamos hablando de que un cuarto de la población argentina, de trabajadores y trabajadoras, pueden acceder al hogar solamente alquilando. No tienen su hogar propio. Si lo vemos con números atrás, hace 20 años atrás estamos hablando de un 11%. Claro. O sea que se ha duplicado. Entonces, es absolutamente incordioso en una sociedad que quiere ser pujante, productiva,
que el trabajador no tenga una casa, que sepa dónde va a vivir. Y además si puede pagar o no el alquiler. Y además digo, hablamos de ella, solo la posibilidad de alquiler como acceso a la vivienda. Ahora, además, que el alquiler sea lo suficiente, que esté acorde al ingreso, digo, porque también están los servicios, digo, también está el transporte, digo, todo lo que, bueno, el esparcimiento, lo que uno necesita para vivir. Hoy el alquiler, lo que se denomina una familia tipo, se lleva un salario de esas dos personas. Un salario entero. De una pareja, uno trabaja solo para pagar el alquiler. Exactamente. Es dramático. Es dramático. Pero aparte también... conspira hasta contra la actividad económica de la región, digo. Sí, inclusive cuando hoy hablabas del pequeño propietario y propietaria, imagínense si nosotros, como inquilinos o inquilinas, tenemos que hacer llegar a fin de mes a ese pequeño propietario y propietaria. O sea, eso habla de lo mal configurada, lo frágil que está todo. Exactamente. O sea, nadie va a ir contra ese pequeño propietario o propietaria. Nadie. En mi caso particular. Que no es un especulador, exacto. En mi caso particular, el contrato anterior, yo justamente pude lograr dar con esa pequeña propietaria y con muy buenos acuerdos y demás, podíamos llegar, pactar y ver cómo ninguno de los dos salíamos perjudicados. Inclusive la inmobiliaria que había estado intermediando en su momento, justamente decimos, no hacía muy bien su trabajo, cobraba, pero después no se hacían cargo ni de los arreglos, lo hacíamos todo entre las partes. Exacto. Ahora, ¿qué tan difícil es llegar realmente a eso? ¿Por qué? Porque ya no hay prácticamente en el mercado pequeños propietarios o propietarias. Cada vez son menos, y es lo que nosotros no queremos que suceda. Cada vez es más un negocio. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con eso? Digo, por ejemplo, hablamos del casco urbano, donde sabemos las expensas se fueron por las nubes. ¿Es posible negociar con el propietario? No, porque ahora ya, como vos decís, ya no es el propietario, sino que es la inmobiliaria, la mega inmobiliaria, porque también las inmobiliarias chiquitas van desapareciendo. Van desapareciendo, exactamente. Sucede, sobre todo se ven las grandes urbes. Pero no significa, como han dicho muchas veces, que sea un problema el alquiler, que sea, o en verdad nosotros no nos gusta tanto del alquiler, sino del déficit habitacional, de la crisis habitacional argentina, que sea solo un problema de las grandes urbes. No, hay un problema, y uno cuando ve los números, analiza los números censales de los últimos 4 censos en la Argentina, ve que es un problema de la Argentina, claro. Que sobran propiedades, sobran tierras, pero faltan viviendas. Entonces, eso me parece que tendríamos que ver cómo... También muchos hablan del sueño de la casa propia en base a lo que es la vivienda social. Bueno, ¿hasta dónde la vivienda social, seguir expandiendo ciertas manchas, es un beneficio? ¿No? Y hasta dónde no debemos tener un Estado mucho más presente, los bancos provinciales mucho más presentes, dando créditos, tratando de generar créditos, y eso también, que se paguen los créditos hipotecarios, que muchas veces queda absolutamente desarmado eso, o viviendas sociales que el propietario ha dejado de pagar. Digo, muchas veces sucede eso, ¿no? Se descalabra el Estado, como decimos nosotros. Bueno, por eso nosotros, todo eso que parece una ensalada, nosotros necesitamos que se ordene y que realmente se generen proyectos habitacionales pensando en un presente y en un futuro. ¿Cuánto está un alquiler hoy, un departamento en el casco urbano de La Plata? Un ambiente, 2 ambientes. Estamos hablando de lo que se alquila para una pareja, para 2 personas, para que se entienda, 50 metros cuadrados con un solo, o 40 metros cuadrados con una sola habitación, no baja a los 350.000, 400.000 pesos. Ahora, ¿no se podría, supongo que sí, armar un plan de vivienda o un plan de créditos donde sea, en algún momento hubo, donde la cuota sea más o menos el valor de un alquiler? Es que es irrisorio que nosotros podamos, como trabajadores que alquilamos, podamos pagar un alquiler de 600.000 o 1.000.000 de pesos y no estemos pudiendo pagar un crédito hipotecario. ¿Y entonces, por qué pasa eso? ¿Qué es lo que sucede? Ahí también, ahí ya no son las inmobiliarias, ahí ya son los bancos. Son los bancos, la falta de voluntad política que hay. Nosotros vemos que hay mucha falta de voluntad política, que inclusive es un tema que se ha menospreciado en los últimos 8 años en la Argentina, que no se ha tenido en cuenta. Quizás lo que se empezó a configurar, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en cuanto a algunas características de lo que fue el Procrear. Fue un buen plan, de lo que fue el Procrear, podemos estar o no de acuerdo en algunas características, pero creo que fue un inicio para que se siga y para que se perfeccione. Quizás, ya no existe más. La motosierra. No existe más. La motosierra después del 2015, sobre todo, se agudizó. Sí. Nosotros decimos que se agudizó. Inclusive los números los marcan. En provincia de Buenos Aires, en el año 2001 alquilaba solamente el 9,5% de los trabajadores y las trabajadoras.
Hoy nos vemos en casi un 17%. Sí, también, casi el doble por ciento, el doble. Y si nosotros vemos los números del año 2015-2016 de algunas universidades, se había acrecentado casi en un 13%. No era tanto, en un 13%, provincia de Buenos Aires, no era tan... Nosotros entendemos que, sobre todo del 2015 a la fecha, se ha potenciado. Post-crisis argentina, en el año 2001, a nivel país, hablábamos de un 11,1%, ¿no? de trabajadores y trabajadoras que alquilaban. En el año 2010 llegó a un 16%. Pero del 2010 al 2022, casi un 21-22%. Claro. Y no, nada hace suponer que vaya a bajar. Y nada se supone que lo vaya a bajar. Ni siquiera nosotros decimos en la década del 90, donde se le dio también, donde fue un auge de la construcción de las viviendas mediante el sindicalismo, mediante los sindicatos, sí. Bajamos de un 12,5% del censo 2001 a un 11% en el 91 al 2001. Con lo que, en principio, lo que uno puede observar es que la solución no va a venir ni por los bancos de manera voluntaria, digo, ni como una estrategia de mercado, porque, bueno, todas las estadísticas demuestran que si hay una cuota que uno no deja de pagar es la del crédito hipotecario. Entonces no se entiende claramente por qué los bancos no tienen créditos hipotecarios. Evidentemente, porque créditos hipotecarios hay en el mundo. Exactamente. Y aparte nosotros hablamos de la voluntad política. Muchas veces los números, inclusive el censo, que Argentina no le ha dedicado su día al censo, digo, utilicemos esos números. Nosotros vemos, cuando nos toca hablar, nos ha tocado hablar con nación, con provincia, con municipio, permanentemente están evaluando, están analizando. Sí, entonces, un análisis sobre el análisis. O sea, nosotros durante el año pasado nos han llamado muchos medios, de no aparecer más en los medios relatando una realidad que el trabajador que alquila sabe y sufre, claro. Porque sentimos que le estamos tomando el pelo. Sí, ¿para qué vamos te están contando lo que vos estás viviendo? Lo que están viviendo. Claro. Entonces, ahora, no es deber ni de una asociación civil, ni de un militante, de una militante, tratar de transformar, me parece, una realidad tan cruda, sino de quienes han sido electos por el pueblo, por la sociedad argentina, para transformar eso. Ahora, sin embargo, Diego, ustedes intervienen cuando hay alguna situación dramática. Sí. Digo, la Asociación de Inquilinos habrá tenido alguna situación dramática. Ante mucha ausencia del Estado, hemos intervenido, empezamos ahora nuevamente a hacer una atención. A partir de esta semana vamos a volver a atender en la ciudad de La Plata a aquel inquilino o inquilina que se vea que está siendo muchas veces defraudado por la parte de propietario o por la propia inmobiliaria. Inclusive ni siquiera cumplen con el propio contrato que firman. Hay veces que nosotros vemos como cuando firmaban el contrato con la vieja ley de alquileres, sí. Y a las 3 meses la llamaban porque si no, que le tenían que hacer un pequeño aumento porque había quedado atrás. Digo, ni siquiera eso. Nosotros lo que hemos visto es que cada vez hay más cosas fuera de la ley. Inclusive con este DNU que ha sacado el presidente Javier Milei, que realmente nos complica mucho más la situación. Que es la de regulación total, esto de los contratos Augusto y Piacere. Exacto, ¿no? Volver al viejo Código Civil y Comercial, donde tiene esa característica, donde nos ve como consumidores y consumidoras. Claro. Que es algo que nosotros no somos, que es algo que nuestra Constitución marca que no somos. Exacto. Que los pactos internacionales, a lo cual nuestra Constitución adhiere, marca que no somos. Sí, además el derecho a la vivienda garantizado en la Constitución, a los que les gusta agitar la Constitución. Exacto, entonces nosotros siempre decimos que es muy difícil desde una asociación combatir semejante armado, semejante grupo, decimos nosotros a nivel porque local, no pero es una corporación. Cadena de casualidades, digo, no. Que no haya crédito hipotecario, que haya especulación inmobiliaria, que haya cada vez más edificios vacíos. Digo, hay algo que está ocurriendo que el Estado no estaría viendo o estaría mirando para otro lado. Sí. Y ya vamos una década que ha mirado muchísimo para el otro lado, que anteriormente nos costó muchísimo también, porque los números seguían creciendo, pero costaba muchísimo salir de quizás una crisis muy grande que tuvo la Argentina en décadas anteriores. Y sobre todo, nosotros decimos, la madre de esto, en los peores términos encima, fue la dictadura cívico-militar en la Argentina. O sea, dolarizar, la primera casa que se dolariza corre cuenta del año 1977. Ahora, claramente este gobierno tampoco es la solución, porque tenemos esta nueva ley que desreguló todo absolutamente y además casi que como hay un alarde, ¿no?, de la dolarización. Hablaban de oferta y demanda, siempre hablaban de oferta y demanda. Puede haber mucha oferta, pero si la demanda cada vez
está en detrimento del bolsillo del trabajador y la trabajadora. Pero no bajan los alquileres. No se supone que debería, dijo el presidente de la Nación, Javier Milei, sobre los alquileres y sobre el resto de los productos, que deberían bajar de precio. Nunca sucedió. Nunca sucedió en la historia de la Argentina. Por eso nosotros decimos también, hemos sido críticos en algún momento de la ley del año 2020 porque también nos ha pasado que acabó. La ley del 2020 es la que extendió a los 3 años el contrato de alquiler. Los 3 años y el número estaba actualizado prácticamente por la inflación. Claro. Por el IPC, el precio de... ¿Y ahora cómo se actualiza? ¿Cómo? Muchos siguen tomando el ICL, el índice de contrato de locación, que es el que parte de la ley del 2020. ¿Por qué? Porque era algo que estaba en detrimento, justamente yo digo, de nuestro bolsillo como trabajadores y trabajadoras. Atámelo al salario, no me lo ates a la inflación. Claro. Pero es lo que no quieren, porque en realidad hay una reducción también del salario, entonces... Obviamente. Por eso nosotros decimos, acá se generaron 2 problemas. 1, el DNU. Y 2, el hecho de que nosotros en el año 2023 pudimos cambiar justamente ese índice. ¿Bien? Lo cambiamos ese índice. Sí. Era un índice que estaba mucho más atado a nuestro salario. Sí. El de hogar propio. Claro. El índice hogar. Duró 3 meses. Nada. Ahora, Diego, breve, porque nos queda poco tiempo. ¿Por dónde pasaría la solución? Digo, un shock. La solución para decir, bueno, este es el programa o por acá deberían arrancar para por lo menos tratar de sostener a los que están alquilando hoy. Primero tenemos que segmentar. Dejar de analizar lo que ya está analizado y empezar a partir de esos análisis, empezar a segmentar. Necesitamos la segmentación. ¿Qué sería la segmentación? Que no todo trabajador y trabajadora que accede al hogar mediante el alquiler está en las mismas condiciones. Claro. Todavía no. Bien, hace un tiempo que no. Y eso tenemos que tratar de frenarlo. Y de ver cómo quizás aquel trabajador o trabajadora, familia, como se denomina, familia tipo, o aquel trabajador solo que alquila porque tiene un buen ingreso, que no necesita o quizás solo quiere sus 50 metros cuadrados para poder vivir dignamente y tiene un buen ingreso, bueno, ¿cómo deja pagar el alquiler y puede pagar un crédito hipotecario? Claro. Para eso tiene que intervenir sobre todo la provincia, las provincias y sus bancos. Sin que regalen absolutamente nada, no queremos que nos regalen absolutamente nada, ¿cómo podemos ser crediticios? ¿No? Porque muchas veces lo somos para poder acceder a un alquiler, donde también no hablamos... Sí, o a la financiación de un auto, qué sé yo, de otros... Y no hablamos de lo que genera entrar a un alquiler, de los gastos que te genera. Imposible. Sí. Entonces, ¿cuánto es rápido eso? ¿Cuánto hoy? Yo quiero ir a alquilar un departamento de 50 metros cuadrados, una habitación. ¿Cuánto necesito para entrar en La Plata? No baja de 700.000 pesos. El primer mes, el depósito como primer mes. Hay veces que te piden 1 mes y medio. Hay veces que puedes firmar un pagaré y que no tenés que ingresar dinero también. Eso hay también. Inquilinos que están financiándose con alguna alternativa. Digo, no te alcanza. ¿Cómo haces si tenés que entrar? No... Se pide prestado para poder alquilar. Para seguir endeudándote. Y no hay salida. Es la famosa espiral que no termina nunca. ¿Cómo puede ser que no podamos? Nos dan muchas veces el banco, inclusive los bancos provinciales, te dan un crédito personal con el cual vos pagás la mitad el ingresar a la vivienda y la otra mitad quizás para los usos diarios los próximos mes y medio, almacén, roticería. ¿Cómo puede ser que no podamos acceder? O sea, te dan un crédito personal, pero no te dan un crédito, no está pensado ni originado un crédito hipotecario. Y la segmentación justamente habla de eso. Quizás hay personas que no puedan acceder, que no den, como se dice, el scoring, ¿bien? Como se denomina, para poder acceder a un hogar y tendrán que quizás acceder a alquileres sociales. Ese pequeño propietario o propietaria, ¿cómo se le puede quitar ciertas cargas tributarias para que genere un alquiler blando? Para esa segmentación de quienes todavía no pueden acceder al hogar. Quienes puedan acceder sí a un terreno, ¿no? Quizás no a la casa construida, pero sí a un terreno y que ve... Digo, hay alternativas. Hay alternativas de acuerdo a cada necesidad, exactamente. No hay voluntad política. Nosotros hemos presentado a nivel provincial, a nivel municipal, durante todos estos años, varias propuestas. Hemos tratado de juntarnos y generar esas propuestas y no hay respuesta. O hay una reunión que queda en la nada. Diego, te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarme. Es un tema muy extenso, muy complejo y como vos decís, en cada hogar hay una problemática diferente. Porque bueno, tampoco hablamos de los estudiantes, pero que están en la misma circunstancia en la ciudad. Están en este universo, en un universo aparte donde ellos entienden y donde culturalmente se entiende que es momentáneo. Claro. Pero cada vez mucho más es menos momentáneo.
Diego, te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado acá en el canal de la universidad. Y nosotros seguimos analizando algunos de los temas que, como decíamos al principio, nos atraviesan. En este caso tiene que ver con los inquilinos. Todos hemos sido o conocemos alguna inquilina y sabemos que en este momento además la situación es dramática porque el salario se ha licuado y los alquileres se han ido por las nubes, ni hablar de todos los gastos derivados de tener una vivienda. Los servicios, hay que comer, hay que vestirse, hay que también divertirse y para eso también es necesario parte de nuestro sueldo, de nuestro ingreso. Nos quedamos siempre pensando, bueno, cuáles son los problemas y por dónde pasan las soluciones, que a veces no son una solución. No es que un crédito hipotecario va a solucionar el problema de todos y todas las y los inquilinos. Sí, probablemente de muchos, y habrá otras herramientas para encontrarle una solución a todos y todas. Nosotros nos vamos a volver a encontrar siempre acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube y además dejarnos tus mensajes, tu mensaje, sus mensajes. Nos encanta que estén del otro lado y nos encanta que siempre vuelvan acá al canal de la Universidad Nacional de La Plata. Siempre les vamos a estar esperando. Chau.